Gracias, Laura. Bueno, lograr una jornada repleta de información que vamos a dar comienzo en este primer bloque. Innovación, nuevas tecnologías aplicadas en la investigación. Debuta con nosotros en una presentación online el ingeniero agrónomo Marco Franco, gerente del área de cría LAS Grupo Don Mario. Acuérdense todos ustedes que nos pueden enviar por medio de la plataforma jornadonmario.com.ar todas sus preguntas. Gracias, Diego. Un placer estar compartiendo esta jornada histórica para GDM en su aniversario número 25. El título de mi charla, como decía Laura, es Innovación, nuevas tecnologías aplicadas a la investigación. Y lo primero que quiero hacer es una breve introducción con 3 preguntas que me hice cuando me tocó o cuando supe que iba a tener que disertar en esta jornada. Y básicamente es: ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos mejoramiento? ¿Cómo entendemos el mejoramiento desde GDM? ¿Y qué es el mejoramiento para nosotros? ¿Qué es el breeding para nosotros? ¿Por qué hacemos mejoramiento? Básicamente porque sabemos que existen amenazas. Población creciente, aumento de la demanda de alimentos, recursos escasos, la tierra, el agua y un clima cambiante. No les voy a ahondar en detalles, todos sabemos lo que nos está haciendo sufrir el clima últimamente. Por eso creemos indispensable el incremento en la productividad agrícola. Y eso va a venir, ese delta incremento va a venir de la mano, creemos, de 2 factores importantes. Un factor va a ser el manejo, que no voy a entrar en detalles. Quien siguen los chicos de desarrollo, la verdad que la tienen súper clara, pero tiene que ver con elegir el mejor cultivar, fechas de siembra, densidad y todo lo que sabemos respecto a manejo. Y por otro lado, el otro delta va a ser el delta que tiene que ver con la genética. Y cuando hablamos de genética, hablamos de breeding, un breeding tradicional, pero podemos hablar de una plataforma de breeding. Ya no es el breeding tradicional de cuando yo comencé a estudiar hace mucho tiempo, sino es un breeding acompañado de muchas innovaciones que vienen ocurriendo en la última década. Por eso hablamos ya de plataforma de breeding. Y por otro lado, tenemos que hablar de un breeding molecular en los últimos años que tiene que ver con la edición génica, con ese breeding de diseño. ¿Cómo entendemos el mejoramiento? El mejoramiento lo entendemos y creemos y estamos convencidos que el camino es la innovación. Y cuando me dijeron, bueno, tenés que hablar de innovación, no soy una persona muy innovadora, no tengo redes sociales, así que la verdad que digo, bueno, voy a Wikipedia a buscar una definición, pero se me ocurrió contarles una historia, y esto es a través de una foto, de un par de fotos. Muchas veces dicen que una foto vale más que 1000 palabras, y básicamente les quería traer, esto es la Quinta Avenida, año 1900, en Nueva York, y claramente se ve una calle repleta de carretas tiradas por caballos. Pero hay un detalle y quizás esta pregunta puede ayudarlos. ¿Dónde está el auto? Y efectivamente había una persona innovadora que ya tenía su primer auto. Recuerden que en el año 1886 Benz en Alemania había patentado el primer automóvil, que era un triciclo con un motor a combustión interna. Entonces podemos decir, la verdad, una persona innovadora para la época. La siguiente imagen es misma Quinta Avenida, solo 13 años después, y quizás alguno ya la vio esta imagen, pero ya no había caballos, ya no había carretas, había solo autos. Hay un detalle, y la pregunta también quizás puede ayudarlos, que es ¿dónde está el caballo? Efectivamente, ahí todavía alguien se resistía a innovar. Hay una carreta, hay un caballo. En conclusión, ¿qué consideramos desde GDM? Que un evento innovador suele ser disruptivo, se produce con intensidad, velocidad y alcance exponencial. En la foto está claro, en muy poco tiempo cambiamos de una calle llena de carretas y caballos a una calle repleta de autos. Y por otro lado, que innovar no pasa siempre por inventar algo nuevo, sino en tener la creatividad de integrar herramientas que ya existen cuando uno tiene un objetivo claro. Claramente Benz, el triciclo se había inventado hacía tiempo, el motor a combustión, Nicolás Soto lo había inventado también hacía poquito tiempo, pero él unió esas 2 partes y creó un cambio de paradigma
en la forma en que los humanos nos movíamos, en la movilidad humana. Y por otro lado, ¿qué entendemos o qué es hacer mejoramiento? Y el mejoramiento, me va a matar Nacho, me va a matar Gerardo, pero es algo simple, son 3 grandes pasos. Es cruzar, un ciclo de mejoramiento significa cruzar, significa evaluar, significa seleccionar y volver a cruzar esos padres seleccionados. Eso es lo que nosotros desde el breeding reconocemos como un ciclo de mejoramiento. ¿Y qué está en el centro de ese ciclo de mejoramiento? Esta fórmula, que es la fórmula del breeder, que es la ganancia genética, que es, en definitiva, por lo que nos pagan en investigación. Es la forma que nos podemos medir contra la industria y contra nosotros mismos. En definitiva, dicho de manera simple, esa GG, esa ganancia genética, es el gap, el salto de rendimiento que ocurre entre un lanzamiento y otro lanzamiento. Hoy, en GDM, tenemos la suerte de que nuestra tasa de ganancia genética es una de las más altas, estamos alrededor de 40 kilos por hectárea por año, y eso más o menos representa un 1,5%. Y esa fórmula, que como les digo, está en todo ese ciclo de mejoramiento, tiene componentes, y no quiero aburrirlos, pero básicamente depende del tiempo, la velocidad con la cual yo puedo cubrir todo el ciclo y volver a utilizar mis parentales para hacer cruzados, depende de la variancia fenotípica, y como está en el denominador, cuanto menor variancia fenotípica, mayor la ganancia genética, y esto tiene que ver con el control y la prolijidad con la cual nosotros conducimos nuestros experimentos, y lo que está en el numerador tiene que ver con la variancia genética, la variabilidad, la cantidad de recombinaciones y cruzas que generamos, la variancia aditiva, la que se hereda, y el diferencial de selección, que básicamente es cuanto más escala tiene un programa de mejoramiento, más presión de selección podemos ejercer, por lo tanto la ganancia genética esperamos que sea mayor. Y ahora ya pasando a lo que son específicamente las mejoras que estamos aplicando en nuestro programa de mejoramiento, quiero hablar de 3 grandes módulos. Voy a hablar de las ómicas, hoy muchos lo habrán escuchado. Voy a hablar del rapid cycling o del ciclado rápido, y voy a hablar de la edición génica. Cuando hablamos de las ómicas, lo primero que quiero remarcar es esto que yo llamo el combustible que nos mueve, y cada persona que nos visita en nuestro campo de cría siempre le decimos lo mismo. Hay un combustible que mueve el mejoramiento y básicamente es el germoplasma, nuestro pool génico, nuestro pool de genes adaptados a cada región productiva. Hablamos de la recombinación, hacemos más de 10.000 cruzamientos en GDM todos los años, más de 30.000 conversiones de variedades convencionales a cualquier tecnología, y entregamos desde la cría más de 1 millón de variedades todos los años para que el departamento de testing comience a testearlas. Y por último, algo muy, muy importante es el flujo genético, el flujo de germoplasma. Tenemos la bendición de ser una empresa hoy con presencia global, y créanme que muchas variedades que fueron pensadas y cruzadas para una determinada región terminan siendo testeadas en otra región y funcionan muy bien. Y la verdad que le sacamos mucho jugo al flujo de germoplasma. En definitiva, sin ese pool de genes que nos caracteriza, sin esa recombinación sistemática de todos esos genes todos los años, y sin ese flujo, no existe herramienta de selección novedosa, sofisticada, que nos sirva, porque simplemente no hay que seleccionar. Entonces, esto es la base de todos. Ahora yo les voy a contar todas las herramientas de selección que aplicamos, pero esto es la base de todos. Entonces, ¿qué son las ómicas? Básicamente, hoy les quiero contar acerca de la genómica, acerca de la fenómica y acerca de la ambientómica. Y esto está combinado con otras disciplinas, hoy muy importantes y que todo el mundo escucha, que yo también escucho y muchas veces tengo que ir a los libros a ver qué significa, que es la estadística, la bioinformática, la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Y básicamente son herramientas que tiene el breeder que le permiten tomar mejores decisiones. No puedo dejar de mencionar el laboratorio de biotecnología que
acompañó todo el crecimiento desde el año 2007 que tuvo don Mario en los últimos 15, 20 años, como herramienta fundamental dentro de la genómica. Y básicamente, y para no detenerme, porque no tengo demasiado tiempo, les voy a mostrar cuál fue el progreso de nuestro laboratorio, acompañando a diferentes innovaciones que fueron sucediendo a lo largo de los últimos 15 años. Nosotros arrancamos con un laboratorio que funcionaba en la actual cocina de investigación, con una plataforma de electroforesis que tenía capacidad para entregar 40.000 datos por año. Teníamos ajustados 2 marcadores, 2 traits sanitarios, y básicamente lo que nos permitía era asistir a una de las primeras innovaciones que tuvimos, que se conoce como más del inglés, o selección asistida por marcadores moleculares. Ya no había que fenotipar, simplemente mandando una muestra de ADN a nuestro laboratorio. El laboratorio nos decía si tenía o no tenía el gen de interés. En el año 2015 dimos realmente un salto muy grande y cualitativo, diría yo, con una plataforma de alto caudal, High Throughput plataforma, que nos permitió pasar de esos 40.000 datos por año a 6 millones de datos generados por año que nos permiten y nos asisten en el mejoramiento. ¿Y eso por qué? Porque hubo una nueva innovación, que fueron las retrocruzas asistidas por marcadores moleculares, que requería de gran caudal de información. Esa plataforma de retrocruzas asistidas por marcadores moleculares hoy nos permite ser una empresa multiplataforma, multitrait, ya que tenemos un programa convencional muy amplio, donde se generan esas recombinaciones, donde está el rendimiento, donde está el potencial de rinde, y le podemos en muy poco tiempo introgresar cualquier característica, sea sanitaria, sea un trait, sea de calidad. Y por último, en este año estamos dando un nuevo salto, una nueva inversión muy grande, en una nueva plataforma que nos va a permitir procesar más de 10 millones de muestras de tejido de ADN y generar más de 700 millones de datos por año. Esto porque para asistir a otras 2 nuevas innovaciones que les voy a contar, como pueden ser la selección genómica y la edición génica. Entonces, para contarles un poco acerca de la genómica, les voy a contar de 2 procesos que tienen que ver con la genómica. Primero, la selección asistida por marcadores moleculares, que básicamente es lo que le contaba, que fue lo que empezamos a hacer hace 15 años atrás. Obviamente fue progresando y mejorando, y tenemos más de 100 marcadores ajustados para muchas características. Pero básicamente esta técnica está asociada a genes mayores, a características gobernadas por muy pocos genes. ¿Y en qué consiste lo que hacemos todos los días, los que trabajamos en investigaciones? En muestrear una gran cantidad de individuos. Imagínense que dentro de la cría nosotros por año estamos muestreando más de 1,5 millones de individuos, que lo podemos hacer a través de un pedacito de hoja o a través de la misma semilla, a través de un proceso que se llama chipping. Enviamos todo ese ADN, ese 1.500.000 muestras desde Argentina hacia el laboratorio de Brasil, y básicamente lo que hace el laboratorio, su magia, es tener un marcador que se llama de tipo SNP, polimorfismo de nucleótido simple, que básicamente asocia un fenotipo, previamente ya fueron ajustados, asocia un genotipo a una letra, imagínense que es el cambio de un solo par de base, una letra. Entonces tenemos la letra C asociada al fenotipo susceptible, la letra G asociada al genotipo resistente. Enviamos la muestra al laboratorio, el laboratorio hace su magia, procesa esa muestra y nos dice si el material que le mandamos, la muestra que le mandamos, es susceptible, es resistente o es heterocigota. Hay una ventaja sobre esto: si hubiésemos fenotipado el genotipo heterocigota, lo hubiésemos visto como resistente si la característica es dominante, pero con el laboratorio podemos saber que aún está segregando esa característica y que hay que seguir trabajando. Esto con respecto a la selección asistida por marcadores. Algo todavía más novedoso y más revolucionario tiene que ver con la selección genómica. Y básicamente la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y qué pasa cuando los caracteres ya no son cualitativos, sino son cuantitativos? Un carácter gobernado por muchos genes. Imagínense que hace unos años ya el genoma de referencia de la soja fue genotipado, fue secuenciado, y la soja sabemos que tiene más de 40.000 genes funcionales, y muchos de esos genes tienen que ver con caracteres
cualitativos, el carácter cualitativo por excelencia es rendimiento. Entonces, ¿qué hacemos con la selección genómica? Básicamente consiste en tener una población de entrenamiento a la cual le generamos muchos datos fenotípicos, es lo que don Mario sabe hacer, 1.600.000 parcelas todos los años evaluamos y cosechamos, y muchos datos genotípicos en un panel donde cada individuo se manda a secuenciar. Entonces se genera muchísima información fenotípica, genotípica, y con esa población de entrenamiento podemos ajustar modelos de selección genómica y básicamente estudiar el efecto de cada uno de los marcadores que componen esos individuos. De manera tal que cuando, sin necesidad de fenotipar, en la población de breeding corremos el panel de marcadores y por un proceso estadístico podemos estimar lo que se llama el GEVB del inglés o el valor de cría genómico. Y ahí podemos ejecutar la selección. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Bueno, perdón. ¿Qué se necesita para esto? Amplia base de datos fenotípicos, gran capacidad de genotipado y una poderosa plataforma de análisis bioinformático, todas cosas que GDM hoy tiene y está trabajando fuerte. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Supongamos un carácter poligénico, por ejemplo, rinde, con 100 marcadores y un cruzamiento biparental. Cada uno de estos cuadraditos es un marcador y cada marcador tiene un efecto sobre rendimiento. Puede tener un efecto positivo, puede tener un efecto neutro o puede tener un efecto negativo. Básicamente de este cruzamiento, supongamos tenemos una descendencia de 9 hijas, cada uno recibió un alelo de cada uno de esos marcadores. Y la suma de los efectos de cada uno de esos marcadores, obviamente lo hice muy simple, si hay un bioestadístico pido que no me espere la salida para pegarme, porque esto es un ejemplo muy simple, pero la suma de los efectos de los marcadores da este valor de cría genético o GEVB, y lo que hace el breeder básicamente por este valor, si es superador de los padres, es lo que selecciona y lo que avanza, sin necesidad de haber fenotipado, sin necesidad de haber cosechado esa planta. ¿Dónde aplicamos selección genómica? Para predecir la mejor cruza, en poblaciones segregantes en etapas muy tempranas donde no podemos hacer fenotipado para elegir el mejor individuo a avanzar, a testing. En las etapas tempranas de testing donde el error experimental es muy alto, y lo asistimos de esta manera, o para elegir los mejores padres que van a ser padres de las nuevas cruzas. Con respecto a la fenómica, le quiero traer un ejemplo de lo que son las notas de madurez. Antiguamente, todas las madureces de todas las variedades que evaluamos, ese 1.600.000 parcelas, se tomaban a mano. Y hoy lo hacemos con un dron. Imagínense que esa persona lo hacía más o menos 2.500 parcelas por día y hoy un dron tiene la capacidad de hacer 800.000 plots por día. La observación es totalmente digital. Tenemos la posibilidad de volver a la foto en caso de haber un error y tiene muy bajo costo. En conclusión, volar con drones y tomar madurez con drones nos dio 300 veces más capacidad operativa y precisión, y si haríamos con un dron hoy, caminaríamos el 1.600.000 parcelas de GDM, lo haríamos en 2 días. Si lo haríamos de la manera a la vieja escuela, nos llevaría 640 días. Otras de las innovaciones que quería contarles que tienen que ver con la fenómica es la predicción de rendimiento y que tienen que ver con el High Throughput Phenotyping. Y hoy lo estamos haciendo de 2 maneras. Hacemos predicción de rendimiento con estos robots, que esto es una foto de nuestra unidad en Champaign, en Estados Unidos, capturando en distintos momentos del ciclo del cultivo componentes de rinde, como puede ser stand de plantas, como puede ser vainas por nudos, nudos reproductivos y demás. Y el otro modelo que estamos utilizando es la predicción de rendimiento por estimación de la actividad fotosintética con drones y diferentes tipos de imágenes, como pueden ser termales, LiDAR, que ya es una imagen que nos da tridimensional, hiperespectrales y demás. Básicamente esto consiste en un procesamiento muy fuerte por Machine Learning, modelos no paramétricos, y la verdad es que hoy estamos muy sorprendidos con el grado de ajuste entre el valor observado de rinde cuando cosechamos y el valor predicho por estas metodologías. Con respecto a la ambientómica, hoy estamos trabajando muy fuerte en recabar información que tiene que ver con análisis de suelo,
estaciones meteorológicas, sensores remotos, para generar una gran base de datos ambiental histórica multicapa que nos va a permitir pasar de esta función típica del breeding, que es el fenotipo es igual al genotipo más el ambiente, más la interacción del genotipo por ambiente, y sacarle un poco la oscuridad a ese ambiente y ya empezar a llamar ambiente por su nombre, por sus variables, como puede ser materia orgánica, fósforo, granulometría de suelo y demás. En conclusión, ¿qué nos permite estas cuestiones de censar tanta información y sumarla a la fórmula? Estimar mucho mejor el verdadero valor de un genotipo, despejando el ruido del ambiente y su interacción, predecir el comportamiento de un genotipo dado en nuevos ambientes donde nunca fue evaluado y permite conocer la estrategia con la que un genotipo compone su rendimiento según las condiciones de clima y suelo. Hablando de Rapid Cycling, básicamente, perdón que voy rápido pero no hay mucho tiempo, son dos técnicas con las cuales estamos trabajando. Una se llama speed breeding y la otra se llama doble haploidía. Y las dos tienen un mismo objetivo, estabilizar una variedad. Sabemos que lo que trabajamos en autógamas tenemos que estabilizar nuestras variedades para comercializar líneas puras, obviamente, en el menor tiempo posible. Y básicamente, si un ciclo normal de mejora consiste en que en 12 meses nosotros hacemos el cruzamiento inicial, avanzamos la filial 1 y luego tenemos la población segregante con un 50% de heterocigosis todavía, no está estabilizada. El Rapid Cycling consiste en hacer múltiples generaciones gobernando o dominando ciertos inputs, como pueden ser el fotoperíodo, la temperatura, la luz, la intensidad de la luz, la calidad de la luz, hormonas, nutrición y cosecha anticipada en un ambiente indoor que nos permite hacer muchos ciclos de seed to seed, siembra-siembra, en un mismo año. Por otro lado, la doble haploidía, y nos permite llegar al mismo tiempo que llegamos a un F2, llegar a un F6 que tiene un 97% de homocigosis, prácticamente está estabilizada. Con respecto a la doble haploidía, está muy difundida en maíz, muy difundida en trigo, y hoy estamos buscando un protocolo para aplicarla en soja, justamente para hacer Rapid Cycling. Una de las alternativas que puede ser viable es en ese F1 rescatar las anteras o rescatar las microesporas, el polen básicamente, que es haploide, ese polen regenerarlo, obtener una planta haploide y luego por un proceso químico o puede ser por autoduplicación espontánea, volver a generar un individuo doble haploide. Y en ese tiempo tendríamos un individuo 100% homocigota. ¿Cómo funciona el speed breeding? Hicimos un experimento, estos datos son muy frescos, pusimos en una cámara de crecimiento con condiciones totalmente controladas, genotipos que van del grupo 000 al grupo 8,5 y medimos los días R8, prácticamente todos estuvieron en el mismo tiempo, 28 días, y medimos los días R6, prácticamente todos estuvieron en el mismo tiempo, en 60 días. Si consideramos, yo digo R6, porque nosotros en la cría cosechamos siempre en R6 porque hacemos acondicionamiento rápido. En 5 días esa semilla que se cosecha en R6 puede volver a ser plantada. Entonces, si consideramos que en 60 días cumplimos un ciclo de mejoramiento contra lo que llevaría 140 días más o menos, más esos 5 días de acondicionamiento estaríamos pudiendo hacer entre 5.5 y 6 generaciones de siembra, seed to seed por año. Y estas son fotos de esa cámara que tienen, como ven, un LED especial con una composición y una intensidad especial, riego. Y estas son las plantas, cómo lucían a los 30 días, ya tenían una vaina, cómo lucían a los 48 días, prácticamente estaban en R5, y cómo lucían a los 62 días, que prácticamente de R6 a R8 tardamos muy poco tiempo. Perdón. Entonces, ¿cómo impacta el speed breeding en nuestro programa? Este es un ejemplo totalmente de manual, más o menos desde que se cruza una variedad en autógamas hasta que se lanza, los manuales dicen que llevan 11 años. Este es el programa de Don Mario, hoy nos lleva aproximadamente entre 6 y 7 años desde que cruzamos hasta que lanzamos, pero con speed breeding podríamos estar en 5 años logrando ese lanzamiento. Básicamente reduce el ciclo en 2 años. Las líneas son más estables, por lo tanto podemos hacer una mejor estimación del rendimiento cuando llegan a testing. Y por último, combina muy bien con la selección génica. En conclusión, y quiero remarcar esto, en esa fórmula que vimos al principio, solo tocando el tiempo y manteniendo los otros términos de la fórmula sin tocar,
esos 2 años significa un 40% más de ganancia genética. Es decir, si hoy tenemos 40 kilos por hectárea por año, solamente haciendo speed breeding podríamos llevarlo a casi 60 kilos por hectárea por año. Y por último, hablar de lo que consideramos la edición génica o el molecular breeding. No tengo mucho tiempo, voy a ir rápido, después va a haber espacio para preguntas, pero básicamente consiste en 3 grandes etapas. Consiste en una etapa de descubrimiento, donde básicamente se estudia mucho rutas metabólicas, a través de bioinformática, transcriptómica, básicamente para detectar genes candidatos. Después, la edición génica propiamente dicha, que es un proceso que hoy lo llevamos a cabo con una de las metodologías, hay muchas, pero es CRISPR-Cas más una ARN guía, que básicamente funciona como una tijera molecular, que le damos una orden y sabe dónde cortar, y luego el mecanismo de reparación propio de cada célula vuelve a unir esas hebras y ahí ocurrió un editado. Básicamente tiene que ver mucho con la regeneración de tejidos, porque luego ese tejido editado hay que regenerarlo para obtener el T0, la planta transformada a cero. ¿Para qué? Porque una vez que obtenemos ese T0 y lo incrementamos, hay que hacer todo un trabajo de breeding para incorporar ese producto editado a nuestro germoplasma elite. Un detalle, nosotros, el laboratorio fue montado en 2018 y ya comenzamos a editar germoplasma elite, cosa que muchas veces la industria, sobre todo con los transgénicos, era complicado porque el transgénico venía en un background demasiado viejo. Y nosotros nos costaba mucho hacer esta etapa de breeding para limpiar algunas cuestiones o para avanzar en esos años retrocedidos de mejoramiento. Hoy la edición nosotros la estamos haciendo sobre materiales elite, pero obviamente una vez que está el editado tenemos que, a través de retrocruzas asistidas molecularmente, llevarlo a todo nuestro background. El proceso lleva aproximadamente entre 6 y 10 años. Y como hitos importantes del laboratorio de MVTs, de nuevas técnicas de breeding, como les decía, comenzó a funcionar en julio del 2018. Ya en enero empezamos a ajustar los primeros protocolos y hoy tenemos la suerte de decir que en marzo y en mayo de este año CTN Bio en Brasil nos aprobó los 2 primeros productos editados considerados no OGM, uno que tiene que ver con el aumento de la digestibilidad, reducción de rafinosa y estaquiosa, que son 2 oligosacáridos que reducen la digestibilidad en monogástricos, y otro de tolerancia a sequía, y ambos eventos están presentados en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Pesca de Argentina. Esto, bueno, son algunos de los anuncios del hecho que para nosotros marcó un hito muy importante. Conclusiones, y Diego ya me queda poco tiempo, me está mirando, vamos rápido. Hablamos de las herramientas que tiene el breeder para tomar mejores decisiones, hablamos de la importancia del germoplasma, del fenotipado, de la ambientómica, de la genómica. Hablamos de la importancia del laboratorio de marcadores moleculares, asistiendo en todas las etapas. Hablamos de la transgénesis y de la importancia de ser una empresa multiplataforma que le ofrece al productor el mejor germoplasma, pero acompañado con la tecnología que el productor quiere y necesita. Hablamos del speed breeding, hablamos de la doble haploidía, hablamos de la edición génica, pero estamos convencidos que en el centro de la escena sigue y va a seguir estando nuestro breeder. ¿Por qué? Por 3 motivos. Por su experiencia y conocimiento, porque es la única persona encargada que tiene la capacidad de integrar todas estas innovaciones y tecnologías, y porque nuestro breeder conoce al productor. Después, obviamente que todas estas innovaciones requieren mucha inversión en ciencia de datos, eso es infraestructura, capacidad de procesamiento y recursos humanos altamente calificados. Hay un denominador común en todas estas innovaciones que tiene que ver con el aumento de escala, la reducción del tiempo y la selección con mayor precisión. Y por último, creemos, y va a ser una palabra que se va a empezar a escuchar mucho, que estamos pasando de un breeding más empírico, más observacional, a un breeding mucho más predictivo, y en el terreno de la genómica estamos pasando de un breeding más fenotípico a un breeding más molecular o breeding de diseño. Muchas gracias. Si esta es tu primera presentación, muy bien. Tenemos más de 1.400 personas del otro lado acompañándonos virtualmente,
Así que muchísimas gracias a todos los que están en sus casas, en sus trabajos, compartiendo esta jornada. Y obviamente llegaron preguntas, varias. Vas a tener trabajo después de esto. ¿Cómo es la técnica de retrocruzas asistidas molecularmente que permiten incorporar cualquier característica en variedades elite y en corto tiempo? Bueno, un poco lo que les comentaba, hace 3, 4, 5 años ya tuvimos el desafío de tener múltiples plataformas en nuestro programa Forward Breeding, que es el programa que genera variabilidad, y eso nos estaba poniendo un poco en jaque, o podíamos resignar ganancia genética al tener tantas plataformas de Forward Breeding al mismo tiempo. Y la verdad que también aprendiendo de otros cultivos, los maiceros y demás, entendimos que la mejor manera de mantenernos como una empresa multiplataforma era empezar a trabajar con una técnica de retrocruzas que no es nada nuevo. Lo novedoso es asistirlo por el laboratorio. Y básicamente consiste en tener un panel de marcadores moleculares que nos permite seguir el background de nuestro recurrente de la variedad elite, la que aporta rendimiento, y tener un marcador asociado al trait de interés y hacer sucesivas retrocruzas. Y hoy estamos más o menos en 18 meses tomando una variedad convencional, por ejemplo, y convirtiéndola, recuperando aproximadamente el 97% del background de ese recurrente que tiene alto potencial de rendimiento con la tecnología que querramos. Y la verdad que eso nos permitió tener un programa convencional muy fuerte, que es donde realmente se genera la ganancia genética. Esta segunda me gusta mucho. ¿Cómo piensan desde el Grupo Don Mario que la incorporación de técnicas de Rapid Cycling puede ayudar a mejorar la productividad de los cultivos? Bueno, claramente el acortamiento en el ciclo, la nuestra es una carrera con el tiempo, y Don Mario tiene un programa muy agresivo, que en 6 años lanzar una variedad no es fácil, pero bueno, achicarlo a 4 años realmente puede ser disruptivo, y además estamos entregando a testing una variedad estabilizada, que eso no es menor, porque hoy estamos entregando variedades que todavía están con genes que están flotando, y hay un efecto, no me quiero poner muy técnico, pero lo que importa en el breeding es la variancia aditiva, la variancia que se hereda, y no la variancia de la dominancia o de la epistasis. Entonces, al entregar un material estable, pones en valor esa variancia aditiva que se hereda, y el testing es mucho más efectivo. ¿Y cuál es el potencial que tiene toda esta edición génica a futuro, de acá a unos años? Y yo creo que estamos atravesando un portal gigante a ese breeding que les comentaba, breeding de diseño, que nos va a permitir y nos va a abrir muchas puertas. La verdad que hay mucha expectativa, creemos que hay un quiebre de paradigma, y la edición génica se las trae. Marcos, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para Marcos.